Bienvenidos a Zona DRS. Hoy nos metemos de lleno en un tema que dio mucho que hablar, en la Fórmula 1. Así es. El sorprendente, diría yo, rendimiento de los neumáticos medios en la clasificación de Bakú. Ujú. Algo que, bueno, a primera vista va contra la lógica, ¿no? Uno siempre piensa, vuelta rápida, neumático blando. Punto. Exacto, es lo que te dicen los libros, digamos. Pero justo las fuentes que analizamos hoy van por ahí, ¿no? Exploran la estrategia detrás, los factores técnicos, que son a veces súper sutiles, que hicieron que el medio funcionara tan bien en un circuito tan particular como Bakú. Claro. No siempre lo más blando es lo más rápido al final. Nuestra misión entonces es entender bien por qué. ¿Por qué un neumático que en teoría es más lento, de repente se vuelve clave? ¿Y cómo los equipos, los pilotos, toman esas decisiones bajo una presión tremenda? Ok, a ver, empecemos a desgranar esto. Uno pensaría que Bakú, bueno, tiene puntos de adelantamiento. No. Quizás la quali no es tan decisiva como en Mónaco, por decir algo. Pero el fin de semana dijo otra cosa. Totalmente. Las condiciones fueron la clave. La lluvia que cayó el sábado y limpió la pista, ¿viste? Sí. Las líneas blancas, que en un circuito urbano siempre son una trampa. Y bueno, el hecho de que en Bakú, un error. Te vas contra el muro, no hay perdón. Se paga carísimo. Todo eso hizo que la clasificación fuera crítica, mucho más de lo esperado quizás. Y ahí, en medio de toda esa tensión, aparece la gran pregunta. ¿Por qué el medio funcionó tan bien? Vimos cosas raras, decisiones llamativas. Sí, Carlos Sainz eligiéndolos. Y Max Verstappen, que hizo la pole con unos medios que, según se dijo, ni siquiera quería usar al principio. Fue increíble, la verdad. No es nada común ver esa diversidad de estrategias en la Q3. No. Normalmente para esa altura ya todos los equipos con sus simulaciones y todo, más o menos llegaron a la misma conclusión, ¿no? A la solución óptima. Claro, convergen. Exacto. Pero ver ahí blandos usados, blandos nuevos, medios nuevos, hasta medios usados, todos peleando al mismo tiempo, fue muy inusual. Y acá es donde se pone interesante de verdad. Esa disparidad que incluso se vio entre compañeros de equipo. Ujú. Sugiere que no había una respuesta fácil, una única respuesta correcta. Y quizás esto no sea solo de Bakú, Quizás es un síntoma de algo más grande en la F1 de ahora, con las reglas que limitan el desarrollo aerodinámico, mientras ya todos miran a 2026. Estamos viendo que la batalla se va a otros frentes. Es un punto súper interesante, sí. Como esta obsesión repentina con exprimir cada décima de los neumáticos no aparece de la nada. Cuando la vía principal para mejorar, que siempre fue la aerodinámica, está más restringida, ya sea por reglamento o porque ya cuesta mucho encontrar mejoras. Claro, rendimientos decrecientes. Exacto. La atención se desvía. Buscas esas milésimas en otro lado. Y los neumáticos, bueno, son un campo de batalla complicadísimo, pero donde se puede encontrar mucho rendimiento todavía. Volviendo a Bakú, ¿cuál es la explicación técnica entonces para que el medio superara al blando? Se supone que el blando agarra más, ¿no? La clave está en lo que llaman la ventana de trabajo del neumático. El compuesto blando, sí, es verdad, puede darte un pico de rendimiento mayor. Un par de décimas quizás si todo está perfecto. El famoso pico. Ese mismo. El problema es que su ventana ideal, la temperatura y las condiciones en las que funciona óptimamente, es súper, súper estrecha. Como un interruptor muy sensible, ¿viste? O está prendido o está apagado. Y me imagino que en Bakú darle a ese interruptor justo en el punto era... Dificilísimo. Exactamente. Bakú tiene una combinación de factores terrible para calentar los neumáticos bien y mantenerlos ahí. Primero, la vuelta es eterna, 6 kilómetros. larguísima. Segundo, las curvas. No es una secuencia que ayude a meter temperatura pareja en las 4 ruedas. Y tercero, la preparación para la vuelta rápida era un dolor de cabeza monumental. Las fuentes decían eso, ¿no? Que una vuelta para calentar era poco. Pero si dabas 2, ya te pasabas. Así es. Con una vuelta, capaz, los neumáticos, sobre todo los delanteros, se quedaban fríos, por debajo de la ventana. Pero si intentabas dar 2 vueltas de preparación, corrías el riesgo de freír los traseros y salirte de la ventana por el otro lado antes de empezar la vuelta buena. Uf. Se hablaba de que lo ideal era como una vuelta y media. Algo imposible, claro. Buscaban un equilibrio que era casi inalcanzable en la práctica.
Entiendo. O sea, si la ventana es tan chiquita y la preparación tan complicada, el riesgo de que el blando no rinda toda la vuelta o que empiece a caerse a la mitad es altísimo. Precisamente. Es como, bueno, salvando las distancias, ¿no? Como esos neumáticos de competición súper específicos. Unos para quali que agarran una barbaridad, 2 curvas y mueren. Y otras para carrera que buscan ser más constantes. Si el blando en Bakú te daba esa ventaja teórica solo en algunas partes, pero exigía tanta delicadeza y tanto riesgo para prepararlo, el beneficio real se perdía frente a la seguridad del medio. Claro. Podía ser genial al principio de la vuelta y un desastre al final. Y a todo esto súmale la dificultad de medir bien la temperatura clave, la de la superficie de la goma. Correcto. Parece mentira, ¿no? Con tanta tecnología, pero los equipos trabajan con información que no es perfecta. En los test vemos esas parrillas de sensores infrarrojos espectaculares. Sí, las que parecen una barbacoa. Esas, que miden la temperatura de la superficie en un montón de puntos. Pero en carrera, el reglamento solo permite los sensores internos del TPMS, el sistema que mide la presión. Y esos miden la temperatura del aire dentro del neumático y de la carcasa por dentro. O sea, que tienen que adivinar o estimar la temperatura de la superficie, que es la que importa para el agarre, basándose en lo que miden adentro. Una correlación que nunca va a ser perfecta. Exacto. Tienen modelos súper sofisticados para hacer esa estimación, obvio, pero siempre hay un margen de error. Y cuando trabajas con una ventana tan estrecha como la del blando en Bakú, ese pequeño margen puede ser la diferencia entre estar justo ahí, pasarte o quedarte corto. Es como querer enhebrar una aguja muy fina con guantes de boxeo. Algo así. Imagínate la frustración del ingeniero en el muro, viendo números internos y tratando de saber con precisión qué pasa en el punto de contacto con el asfalto. Entonces, la conclusión parece lógica. Muchos equipos, muchos pilotos, prefirieron la consistencia, la previsibilidad del medio, aunque significara sacrificar esas hipotéticas 1 o 2 décimas del blando. La clave fue minimizar el riesgo. En gran parte sí. El neumático medio, con su ventana de trabajo más amplia, daba una plataforma más estable. El piloto sabía mejor qué esperar del auto, en cada frenada, en cada curva, durante esos larguísimos 6 kilómetros. Y en un circuito urbano, donde la confianza es todo, Fundamental. esa previsibilidad puede valer oro. Más que un poquito más de velocidad teórica pero incierta. Eso explica por qué eligieron el medio nuevo. Pero, ¿y lo de Sainz? Saliendo a Q3 con un juego de medios usados. Eso ya parece llevar la lógica de la consistencia un paso más allá, ¿no? Sacrificar hasta la frescura del neumático. Bueno, ahí entra otro concepto súper interesante y que no siempre se entiende bien. La histeresis de los neumáticos. Histeresis. Suena complicado. Lo es un poco, pero la idea básica es esta. El estado del neumático, o sea, su agarre a una temperatura dada, no depende solo de esa temperatura, sino también de cómo llegó hasta ahí, de su historia térmica, digamos. A ver si entiendo. ¿Quieres decir que un neumático no se comporta igual si llega a 100 grados calentándose desde 60 que si llega a 100 grados enfriándose desde 120? Esa es la idea, simplificando mucho. Un neumático que ya pasó por un ciclo de calor, que ya se calentó y se enfrió, lo que llamamos un neumático usado o curado, cambia un poco su estructura interna, la goma. Pierde un poquito de ese agarre inicial súper agresivo, esa primera mordida del neumático nuevo. Ajá. Pero, a cambio, su comportamiento se vuelve más estable, más consistente, más predecible a lo largo de la vuelta y de su vida útil. Y volvemos a la confianza. En Bakú, muro cerca, viento, frenadas fuertes, el piloto quiere saber exactamente qué va a hacer el auto. Exactamente. Para un piloto con la experiencia y la sensibilidad de Sainz, esa sensación de tener un neumático asentado, que quizás no tenga el pico de agarre absoluto de uno nuevo, pero que le da una respuesta constante, fiable en cada curva, probablemente valía más que la incertidumbre del blando nuevo o incluso del medio nuevo. Quería poder atacar sin dudar. Claro, sabiendo que el auto iba a responder como él esperaba. Obviamente, tomar esa decisión, salir a pelear la pole con gomas usadas, requiere una confianza tremenda. No solo en los datos, sino en tus propias sensaciones, ¿no? En leer lo que te dice el auto. Hay que estar convencido de que, aunque en el papel no sea lo más rápido, es lo correcto para ese momento y para tu manejo. Ahí la experiencia cuenta muchísimo. Sin duda. Ahí es donde entra el factor humano, la interpretación del piloto que va más allá de cualquier simulación.
Implica entender muy bien no solo la goma, sino el auto, la pista y a uno mismo. Y esto nos lleva de nuevo a ese panorama más general que decíamos antes. El de las restricciones de desarrollo. De hecho, esto cuadra con lo que decía Juan Pablo Montoya en uno de los análisis, ¿no? Que con la aerodinámica más limitada, los equipos tienen que buscar rendimiento donde antes quizás no miraban con tanta urgencia. Totalmente. Antes, la ganancia más fácil, la más grande, venía del último paquete aerodinámico de la fábrica. Claro, la novedad. Exacto. La prioridad en pista era entender esa novedad y hacerla funcionar. Ahora, sin ese flujo constante de grandes mejoras aerodinámicas, la lupa se pone en optimizar lo que ya tienes. Entonces, ¿qué significa esto? Estamos viendo una F1 donde las ganancias se buscan más en la puesta a punto mecánica, en las suspensiones y sobre todo en este entendimiento casi de laboratorio de los neumáticos. Si conectamos todo esto, absolutamente. La F1 actual, en esto, se empieza a parecer más a otras categorías. Pienso en Fórmula E, en el WEC, hasta en Fórmula 2. En esas series, muchas veces el auto base está más congelado o las áreas de desarrollo son más chicas. Entonces, el trabajo se centra muchísimo en la optimización, en entender a fondo cada parte, y especialmente en la gestión de neumáticos. Ya no es solo traer la pieza nueva, sino sacarle el jugo a lo que tenés. Correcto. Se exploran esas áreas que antes eran como de prioridad 2 o 3. Se profundiza en cómo la suspensión habla con el neumático, en los reglajes mecánicos finitos y, claro, en esa preparación y gestión súper detallada de las gomas que vimos en Bakú. El nivel de detalle es impresionante. Hablamos de darle objetivos al piloto para cada sector de la vuelta de calentamiento, de ajustar la estrategia sobre la marcha según la telemetría. Sí, es una microgestión constante. En esta vuelta de salida necesito un 1.55.8. Ataca más las curvas a izquierdas en el sector 2 para calentar ese delantero, pero ojo con la tracción de la 16 para no pasarnos con el trasero derecho. ¡Wow! Y desde el muro mirando los sensores. Vamos medio grado abajo, adelante, nos pasamos un grado atrás, avísale al piloto. Es un diálogo permanente entre ingeniero y piloto para intentar meter y mantener el neumático en esa ventana tan difícil. Y aún así, con toda esa data, con toda esa tecnología, vemos elecciones distintas, lo que nos recuerda que, al final, el piloto sigue siendo clave. Definitivamente, porque por muchos datos que tengas, siempre hay matices. El estilo de manejo, la confianza que un piloto tiene con una sensación específica del auto. Claro. Uno puede preferir un auto un poquito subvirador, otro más sobrevirador, y eso cambia cómo interactúa con las gomas y qué compuesto le da más seguridad para ir al límite. Y el ejemplo de la estrategia de Sainz en Q3, saliendo primero a pista, también va por ahí, ¿no? Priorizar la seguridad del resultado. Exacto. Otra decisión interesante. Él sabía que la pista seguramente iba a mejorar un poco hacia el final. Los radares no daban lluvia justo en ese momento, pero también sabía que Bakú es Bakú, propensa a banderas rojas que te arruinan el último intento. Siempre pasa algo. Siempre. Entonces, tomó una decisión calculada. Renunciar a esa posible mejora final de la pista, pero asegurarse una vuelta limpia al principio, sin interrupciones. De nuevo, puso la consistencia y la seguridad de tener un tiempo en la tabla por encima de buscar el máximo teórico absoluto. Una lectura muy inteligente del riesgo y el beneficio en ese momento. Es fascinante cómo se mezcla todo, ¿no? La ingeniería pura, la estrategia, la psicología del piloto. Bien, hagamos un repaso rápido de los puntos clave que sacamos de las fuentes. Vimos que la ventana operativa súper estrecha de los blandos en Bakú. Sumado a lo difícil que era prepararlos bien en esa vuelta tan larga y particular, fue lo que detonó todo. Eso les abrió la puerta a los medios, porque la consistencia y la confianza que daban, en ese contexto, valían más que el pico teórico del blando. Y analizamos también lo de la histéresis, ¿no? ¿Cómo explica que hasta un medio usado pudiera ser mejor por su estabilidad? Y finalmente, conectamos esto con el panorama general de la F1 actual. El desarrollo restringido, sobre todo en aerodinámica, está empujando a los equipos a optimizar al máximo lo que tienen, y eso fomenta esta búsqueda de ganancias chiquitas y un entendimiento cada vez más profundo del auto y sobre todo de los neumáticos. Lo cual nos deja una pregunta picando, ¿no? Más allá de Bakú, ¿hasta qué punto esta microgestión, este entendimiento casi esotérico de la goma, se está volviendo el verdadero diferencial en la F1 moderna? Sobre todo cuando las reglas tienden a emparejar otras áreas, como la aerodinámica o los motores. ¿Será que estamos entrando en una era donde la habilidad para sentir,
para interpretar y optimizar el neumático, ¿es la nueva gran frontera del rendimiento? ¿Es dominar el caucho el nuevo equivalente a lo que fue dominar el aire hace décadas? Es una posibilidad muy interesante. Y seguro que vamos a ver cómo sigue. A medida que las herramientas de simulación son cada vez mejores y los reglamentos limitan las áreas tradicionales, dominar algo tan variable y complejo como el neumático podría ser cada vez más crucial. Quizás, como decís, entender la goma sea tan o más importante que entender el flujo de aire. Un pensamiento interesante para seguir de cerca en las próximas carreras. Bueno, hasta aquí nuestro análisis de hoy en Zona DRS. Gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse al canal para no perderse nuestros próximos análisis. ¡Hasta la próxima!